Capítulo 1. Un encuentro inesperado. Sofía, una niña de 8 años, vivía con su adoptivo, don Héctor, en una vasta finca rodeada de campos verdes y grandes establos. El lugar, aunque hermoso a simple vista, estaba marcado por la soledad de Sofía. Desde que era muy pequeña, había sido adoptada por don Héctor, un hombre adinerado pero distante, que la había recibido como parte de su aparente responsabilidad familiar. Sin embargo, su trato hacia ella no era el de un padre amoroso. Don Héctor, un hombre envejecido por los años de trabajo y desilusiones, nunca le mostró el cariño o la calidez que cualquier niña debería recibir. Sofía pasaba la mayor parte de su tiempo a solas, rodeada de grandes espacios vacíos que solo hacían resaltar la falta de compañía y afecto. A menudo, cuando los empleados de la finca se marchaban al caer la tarde y la última luz del sol desaparecía detrás de las montañas, Sofía se encontraba frente a la ventana de su habitación, observando el mundo desde su aislamiento. Los árboles se mecían suavemente con el viento, y en la distancia, las montañas parecían invitarla a un lugar que no conocía, pero al que su corazón deseaba pertenecer. Ella miraba las estrellas en el cielo, esperando que alguna de ellas le respondiera, que alguien la escuchara, que alguien, en algún lugar, deseara su compañía. Pero nada de eso ocurría. La figura de don Héctor nunca se acercaba a ella para preguntar cómo estaba, o simplemente para decirle algo amable. Siempre estaba ocupado con sus propios asuntos, o, si se encontraba cerca, sus palabras eran secas y llenas de indiferencia. Sofía sentía que no era más que una carga para él, un peso que había aceptado por obligación. No podía entender por qué él no la quería, por qué la había adoptado si no tenía intención de brindarle el amor que ella necesitaba. A pesar de la frialdad que recibía de su adoptivo, había algo en la finca que siempre la reconfortaba. Tormenta, el caballo blanco que don Héctor había adquirido en su juventud. Tormenta era diferente a los demás. A diferencia de las personas que la rodeaban, Tormenta nunca la rechazó. Era un animal majestuoso, con una melena que brillaba como el oro al sol y un espíritu tan libre como el viento que corría por los campos, aunque a veces parecía distante y altivo con los extraños. Con Sofía mostraba una comprensión profunda, como si pudiera sentir las emociones que ella guardaba en su corazón. El establo donde Tormenta se encontraba era su lugar de refugio, un santuario que Sofía visitaba siempre que podía. Cada paso que daba hacia el establo parecía aliviar su dolor, como si el aire del lugar mismo le susurrara palabras de consuelo. En esos momentos, cuando su corazón se sentía particularmente pesado, Sofía solía caminar lentamente hasta el establo, donde Tormenta la esperaba con una mirada tranquila, como si estuviera esperando a su amiga. Sofía le hablaba a Tormenta en voz baja, confiándole sus pensamientos y sentimientos más profundos. A veces me siento invisible, Tormenta. Nadie me ve, nadie me escucha, pero tú sí, tú siempre estás aquí cuando te necesito. El caballo, con su inteligencia innata, la miraba fijamente, casi como si comprendiera cada palabra que ella decía. Sofía se acercaba a él, acariciando su melena y sintiendo la suavidad de su piel. El caballo no se movía, sino que se quedaba quieto, permitiéndole a la niña estar cerca de él sin temor, sin juicio. Tormenta no era solo un caballo. Para Sofía, era su confidente, su protector, su amigo fiel. En sus ojos, Sofía veía una chispa de bondad, algo que no encontraba en ninguna otra parte de la finca. Cuando las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos, Tormenta parecía entender.
El sonido suave de su respiración y el movimiento lento de su cuerpo ayudaban a calmarla. Sofía sabía que, a su lado, nunca estaría sola. Cuando sentía miedo o tristeza, Tormenta estaba allí para darle consuelo, incluso en los momentos más oscuros de la noche. No importa lo que digan o lo que pase, Tormenta, tú eres mi amigo y siempre estarás conmigo, le susurró una vez, mientras descansaba su cabeza sobre su cuello. Tormenta no hizo nada más que mover su cabeza en una ligera inclinación, como si estuviera de acuerdo, como si también hubiera hecho una promesa. A través de todo esto, Sofía se dio cuenta de que, aunque vivía rodeada de lujos y belleza, lo que realmente anhelaba no era la riqueza material de la finca, sino la calidez de un hogar lleno de amor, algo que Tormenta le brindaba con cada gesto y cada mirada. La niña comenzó a comprender que el verdadero valor no se encuentra en las cosas, sino en las conexiones profundas que formamos con aquellos que nos comprenden. Con cada día que pasaba, su vínculo con Tormenta se fortalecía más y más. Aunque su vida en la finca continuaba con la misma rutina monótona y fría, Sofía sabía que al menos tenía algo que valía la pena: su amistad con Tormenta. Capítulo 2. La decisión cruel. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, bañando la finca con su luz dorada. Sofía, de pie junto a la ventana de su habitación, miraba cómo los últimos rayos de sol iluminaban los campos, esa vasta extensión de tierra que alguna vez pensó que sería su hogar para siempre. Pero algo había cambiado. El aire de la finca ahora le parecía pesado, cargado de una tristeza que no podía ignorar. «¿Vas a ir a un orfanato?», había dicho don Héctor esa mañana, como si fuera la cosa más normal del mundo. Sus palabras seguían resonando en su cabeza, haciendo eco en su corazón. No podía entenderlo. Había pasado toda su vida esperando su amor, buscando algún gesto de cariño de su parte, pero en vez de eso, ella era solo una obligación que él quería quitarse de encima. Don Héctor había decidido vender la finca, el mismo lugar que ella había aprendido a amar, el único refugio que conocía, el mismo lugar donde Tormenta la había acogido con su mirada tranquila y llena de sabiduría. Todo estaba cambiando, y Sofía no podía hacer nada para evitarlo. «No quiero ir. No quiero ser un estorbo más», pensó mientras miraba la puerta cerrada de la oficina de don Héctor. ¿Qué sentido tenía todo esto? ¿Por qué la había adoptado si no iba a darle el amor que ella necesitaba? ¿Por qué nunca la había tratado como a una hija? Las preguntas se arremolinaban en su mente, sin respuesta. El sol se fue apagando lentamente, y Sofía, llena de tristeza, se levantó y salió de su habitación. Tormenta la esperaba como siempre, pacientemente, con la cabeza inclinada hacia ella desde el establo. No había nada más en el mundo que la hiciera sentir tan segura como el estar junto a él. Cuando llegó al establo, Tormenta la miró con sus ojos grandes, sabiendo que algo no estaba bien. Sofía se acercó a él, acariciando su melena con suavidad, buscando consuelo. «¿Por qué don Héctor no me quiere, Tormenta? ¿Por qué me va a dejar ir?» Sus palabras se ahogaron en un suspiro. Tormenta, como siempre, no dijo nada. No necesitaba palabras. Sus ojos reflejaban algo que Sofía entendía sin tener que preguntar. El caballo se movió hacia ella y, con una delicadeza increíble, le permitió apoyarse sobre su cuerpo, buscando una pequeña sensación de refugio en su calor. «Si tú me quieres, Tormenta, entonces no voy a estar sola». Sofía estaba tan confundida, tan herida, pero algo dentro de ella sabía que tenía que actuar. No podía quedarse allí, esperando que alguien viniera a salvarla.
Tenía que hacer algo por sí misma, algo que la sacara de la oscuridad en la que se encontraba. Su alma, joven, pero decidida, encontraba en Tormenta el único compañero de confianza en este mundo. A la mañana siguiente, Sofía despertó con una determinación que nunca antes había sentido. «Tengo que irme», se dijo a sí misma mientras miraba al caballo, que la miraba fijamente desde el establo. «Tengo que encontrar un lugar donde pueda ser feliz». Sabía que don Héctor no iba a cambiar, que nunca sería el padre que necesitaba. Y aunque Tormenta había sido su amigo, su protector, ella no podía depender de un animal para siempre. Tenía que encontrar su propio camino. Y ese camino, aunque incierto, empezaba a tomar forma en su mente. La ciudad no era una opción. No quería ser una carga, no quería ser tratada como una niña más en un lugar lleno de extraños. Quería libertad. El plan comenzó a formarse lentamente en su mente. Si no puedo quedarme aquí, si don Héctor no me quiere, entonces me iré. Sofía pensó en las montañas cercanas, en las historias que había escuchado sobre un refugio para personas perdidas. Era arriesgado, lo sabía, pero era su única opción. Tormenta le había mostrado la lealtad. Ahora era su turno de mostrarle que ella también podía ser valiente. Sofía sabía que tendría que actuar con rapidez, antes de que don Héctor tuviera la oportunidad de llevarla al orfanato. Si iba a escapar, tendría que ser en la oscuridad de la noche, cuando todo estuviera en silencio y sin que nadie la viera. «Tú y yo, Tormenta, podemos hacer esto». Su voz tembló al decirlo, pero había una fuerza en su corazón que la empujaba a seguir adelante. Esa misma noche, cuando el sueño envolvía la finca, Sofía preparó su pequeña mochila con lo que pudo: un poco de comida, una manta y algunas prendas. Miró una vez más su habitación, el lugar donde había pasado tantas horas solas, y se despidió sin palabras. Capítulo 3. El plan de escape. La noche había llegado y con ella la oscuridad que cubría la finca. Sofía se encontraba en su habitación con la mochila lista a su lado. El aire estaba tenso. La idea de escapar parecía estar tomando forma con cada minuto que pasaba. «¿Es ahora o nunca?», pensó, mientras sus manos temblaban ligeramente al repasar en su mente el plan que había ideado. Sabía que don Héctor estaría ocupado con sus propios asuntos durante la noche, pero aún así tenía que ser rápida y silenciosa. No podía permitir que la detuvieran. El riesgo era grande, pero el miedo a ser enviada al orfanato, a ser tratada como una niña invisible una vez más, era aún mayor. No iba a dejar que su vida fuera decidida por alguien que nunca la había querido realmente. Sofía se acercó a la ventana de su habitación. La vista que solía disfrutar en la mañana ahora le parecía fría y distante, como si fuera otro mundo, uno al que no pertenecía. «Voy a salir de aquí», susurró para sí misma, mientras sus ojos se posaban sobre el establo en la distancia. Allí, Tormenta la esperaba, su único amigo verdadero, el único que nunca la había juzgado. El caballo estaba siempre a su lado, como si tuviera un vínculo profundo con ella, algo que Sofía no lograba comprender del todo, pero que sentía con cada fibra de su ser. Tormenta nunca la había dejado sola. Esa noche sería diferente. Ella se iría, y él iría con ella. En su mente ya lo veía, cabalgando juntos hacia las montañas, lejos de todo lo que conocían. «Tormenta, ¿tú crees que podremos hacerlo?», Sofía susurró en voz baja mientras se dirigía al establo. Sus pasos rápidos y sigilosos, como si el mundo entero pudiera despertar en cualquier momento. Al llegar al establo, Tormenta la esperaba como siempre, en un rincón iluminado por la luz tenue de la luna que se filtraba a través de la ventana.
El caballo levantó la cabeza al escucharla, y Sofía sintió como si un peso se levantara de sus hombros. Tormenta estaba listo. «Vamos a hacerlo, Tormenta», murmuró Sofía, mientras acariciaba su melena con suavidad, como siempre lo hacía. «Voy a ser valiente. Tú y yo juntos». El caballo, sin decir una palabra, se inclinó ligeramente hacia ella, como si comprendiera las decisiones que se estaban tomando esa noche. El plan de Sofía era sencillo pero peligroso. El refugio en las montañas era su destino. Sabía que allí podría encontrar seguridad, un lugar donde finalmente podría ser feliz. Si alcanzaba las montañas, podría perderse entre los árboles y las colinas, y tal vez encontrar algún tipo de refugio que la aceptara. No importaba si tenía que caminar días o semanas. El orfanato no era una opción. Escapar era su única salida. Se subió a Tormenta con rapidez y el caballo, como si entendiera la urgencia del momento, comenzó a moverse con agilidad hacia la salida del establo. «No me detendré, Tormenta», dijo Sofía mientras observaba la finca a lo lejos, en busca de alguna señal que le indicara que alguien la había visto. Pero todo estaba en silencio. Tormenta trotaba con pasos firmes, como si ya estuviera acostumbrado a recorrer este camino. La finca quedó atrás, y con cada paso, Sofía sentía que se alejaba más de la vida que había conocido. Era una sensación agridulce. Por un lado estaba aterrada por lo desconocido, pero por otro, una sensación de libertad comenzaba a nacer en su interior. A medida que cabalgaban por el sendero oscuro que llevaba hacia el bosque, el viento soplaba fuerte, como si intentara detenerlos. Pero Sofía no vacilaba. No había vuelta atrás. Tormenta avanzaba con seguridad, guiado por la confianza que Sofía había depositado en él. Al llegar al borde del bosque, Sofía miró hacia atrás por última vez. Don Héctor aún no llegaba, pero Sofía no podía esperar más. El sendero entre los árboles los llevaría a un lugar desconocido, pero ella no se sentía sola. Tormenta estaba a su lado, su amigo y protector. Juntos, podrían enfrentarse a lo que sea. Aunque el futuro era incierto, Sofía sabía que no regresaría a la vida que don Héctor había planeado para ella. Mientras avanzaban, el sonido de las voces se desvaneció poco a poco, y Sofía respiró aliviada. Había logrado escapar. Ahora, con Tormenta como único compañero, la verdadera aventura comenzaba. Uber, capítulo 4. La huida. La oscuridad se extendía ante ellos como un manto, y la única luz era la que provenía de las estrellas y la luna, que iluminaban tenuemente el camino por el que cabalgaban Sofía y Tormenta. El aire fresco de la noche les cortaba la piel, pero Sofía no sentía frío. El miedo, que la había acompañado durante todo el día, ahora se desvanecía un poco. Estaba en movimiento, avanzando hacia lo desconocido, pero con Tormenta a su lado. Algo en su interior le decía que todo iba a estar bien. «Estamos haciendo lo correcto», pensó Sofía, apretando las riendas, mientras el caballo galopaba con paso firme. Las ramas de los árboles se balanceaban suavemente con el viento, y el sonido de sus hojas crujientes llenaba el aire. No podía evitar sentir una mezcla de ansiedad y emoción mientras el camino se volvía cada vez más oscuro y solitario. Tormenta, con su paso decidido, avanzaba sin dudar, como si supiera exactamente a dónde se dirigían. Sofía miraba hacia adelante, sin atreverse a mirar atrás. Sabía que si se detenía ni un solo momento, si miraba atrás siquiera, el miedo podría paralizarla. No podía permitírselo. Debía seguir adelante. «La libertad me espera», se repetía a sí misma. Pero a medida que el sendero se hacía más estrecho y el viento más fuerte, Sofía comenzó a sentir el peso de la decisión que había tomado.
¿Y si algo salía mal? Las dudas comenzaron a invadir su mente. ¿Qué pasaría si no encontraban el refugio? ¿Y si no podían sobrevivir sin la protección de don Héctor? Las preguntas llenaban su cabeza, pero una vez más, Tormenta parecía entender la situación. El caballo, como si percibiera sus inseguridades, relinchó suavemente, como para tranquilizarla. Sofía miró hacia él, y por primera vez desde que se había escapado, sonrió con verdadera gratitud. «Gracias, Tormenta», susurró. «Tú eres mi familia ahora». El caballo en respuesta aceleró el paso, como si le estuviera diciendo que no se detuviera. Avanzaron aún más profundo en el bosque. El sonido del trote de Tormenta en el suelo húmedo y el eco lejano de sus pisadas eran lo único que Sofía escuchaba. Aunque las sombras lo rodeaban todo, la niña no tenía miedo. Estaba en camino a algo mejor, algo que le daba esperanza, la idea de una nueva vida, de un futuro donde ella pudiera tomar las riendas de su destino, la mantenía fuerte. El tiempo comenzó a diluirse en la oscuridad y las horas parecían no existir. Tormenta cabalgaba con un propósito firme, siempre guiando a Sofía por el terreno áspero del bosque. En ocasiones la niña podía sentir el cansancio en los músculos de su caballo, pero Tormenta nunca se detenía. Su lealtad y su determinación eran inquebrantables. Solo un poco más, pensó Sofía mientras el caballo se movía con una velocidad sorprendente, como si también él tuviera un objetivo que alcanzar. De repente, un sonido extraño rompió la tranquilidad de la noche. Sofía se tensó al escuchar los ecos de algo más allá de los árboles. «¿Es alguien?», pensó con inquietud. El sonido de voces humanas se oía a lo lejos, y Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. «No, no puede ser», murmuró. «Ellos nos están buscando». Tormenta, al igual que Sofía, percibió la presencia de los hombres que buscaban a la niña. El caballo comenzó a moverse más rápido, sus cascos resonando contra el suelo y levantando una nube de polvo. Sofía apretó las riendas con fuerza, el miedo comenzando a surgir nuevamente, pero también la adrenalina. No podían detenerse. Cada segundo que pasaban cerca de la finca, Sofía sentía que el peligro de ser descubierta era real. «Tormenta, no pares, no podemos volver», dijo Sofía con voz quebrada, mientras el caballo se adentraba en el bosque alejándose de las voces. Aunque el miedo aún la invadía, la valentía de seguir adelante tomaba control de su ser. El sonido de las voces se desvaneció, y con ello también se desvanecieron sus temores más inmediatos. El tiempo pasó, y las horas se convirtieron en una mezcla confusa de movimiento y cansancio. Sofía sentía el peso de la huida en su cuerpo, pero su corazón seguía latiendo con fuerza. «Lo estamos logrando», se dijo, con una determinación creciente. Finalmente, llegaron a un claro en el bosque. Sofía miró a su alrededor. Los árboles que los rodeaban creaban un pequeño refugio natural. El cielo estrellado se reflejaba sobre la silueta de Tormenta, y la niña se sintió momentáneamente segura. Habían llegado lejos, más de lo que Sofía había imaginado en sus momentos de duda. Tormenta, agitado pero firme, detuvo su marcha en medio del claro. Sofía descendió con cuidado sintiendo las piernas cansadas por el viaje. Se acercó al caballo y le acarició el cuello, buscando consuelo en su presencia. «Gracias, Tormenta», susurró nuevamente, agradecida por su inquebrantable compañía. La noche estaba tranquila en ese claro, y aunque Sofía aún temía lo que podría depararles el futuro, por primera vez desde que había llegado a la finca, se sintió verdaderamente libre. «Este es solo el principio», pensó, mirando las estrellas en el cielo, un recordatorio de que el mundo
era mucho más grande de lo que había conocido hasta ahora. Capítulo 5. La búsqueda y los obstáculos en el camino. La madrugada llegó y con ella el silencio que reinaba en la finca de don Héctor. Sofía y Tormenta avanzaban por el bosque, lejos del alcance de la casa, sin saber si alguien ya los estaba buscando. Sin embargo, el sonido lejano de las voces humanas que Sofía había escuchado la noche anterior aún persistía en su mente. El miedo volvió a tomar forma, y por un momento, Sofía se detuvo para escuchar más atentamente. Tormenta también parecía alertado, como si percibiera el peligro. No podemos perder el rumbo, Sofía se dijo a sí misma mientras acariciaba el cuello de Tormenta, quien, sin pensarlo, comenzó a avanzar con mayor rapidez. Vamos, Tormenta, debemos seguir. Los árboles se alzaban a su alrededor, cubriendo el sendero con sombras profundas, pero ella no se detuvo. Sabía que el camino por el que caminaban era peligroso, pero ¿qué otra opción tenía? Si volvía, su vida sería aún peor. A medida que cabalgaban, más adentro en el bosque, el terreno se volvió más difícil de atravesar. Sofía trató de mantener el rumbo, pero las ramas caídas, las rocas y las pendientes empinadas comenzaban a poner a prueba la resistencia tanto de ella como de Tormenta. El caballo se movía con agilidad, pero Sofía podía sentir que el cansancio empezaba a hacer mella en ambos. Sus piernas estaban adoloridas y su mente comenzaba a nublarse por la fatiga. Tormenta también parecía sentir el esfuerzo, pero de alguna manera mantenía su paso firme. Solo un poco más, Sofía se decía a sí misma, mientras la realidad de su huida comenzaba a pesar sobre su corazón. No había vuelta atrás. ¿Y si me atrapan? ¿Qué pasará entonces? El pensamiento cruzó su mente mientras avanzaban, pero no podía rendirse ahora. Tenía que continuar, por ella misma y por Tormenta, quien, con su fuerza, había sido su único apoyo desde el principio. Poco después, el cielo comenzó a nublarse y Sofía sintió la caída de las primeras gotas de lluvia. El frío se apoderó de su cuerpo y el cansancio se volvía cada vez más intenso. «Tormenta, tenemos que encontrar refugio», dijo, con voz temblorosa. A lo lejos, divisó una pequeña cueva bajo un acantilado que se levantaba en el borde del bosque. Sin pensarlo, dirigió a Tormenta hacia allí, buscando protección del torrencial aguacero. Al llegar a la cueva, Sofía desmontó con dificultad. Su cuerpo temblaba por el frío, pero al menos estaban a salvo por el momento. Tormenta se acomodó dentro de la cueva, levantando la cabeza hacia la entrada como si vigilara el exterior. Sofía, exhausta, se sentó en el suelo de la cueva, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con salir, pero se obligó a detenerlas. «No hay tiempo para llorar», se dijo, mirando a Tormenta, quien parecía tan agotado como ella. «Mañana será un nuevo día», pensó, abrazándose a sí misma en busca de calor. «Lo conseguiremos». Al día siguiente, después de una noche fría y tormentosa, Sofía y Tormenta se levantaron temprano para continuar su camino. La lluvia había cesado, pero el aire seguía fresco y la humedad del terreno dificultaba aún más el avance. El cansancio se había apoderado de Sofía, pero la presencia de Tormenta la mantenía enfocada. Sabía que no podía rendirse ahora, que no podía permitir que la búsqueda de don Héctor la alcanzara. A lo lejos, podía escuchar el sonido de ruidos extraños y el eco de lo que parecían ser pasos humanos. El miedo volvió a apoderarse de Sofía, y su primer instinto fue alejarse lo más posible de la fuente de esos ruidos. Tormenta aceleró su paso, guiado por el miedo compartido que sentían, pero a pesar de ello, Sofía sabía que el peligro seguía presente.
La persecución había comenzado. A medida que el terreno se volvía más empinado, Sofía luchaba por mantener el equilibrio. Sus piernas ya no respondían como antes, y el dolor la obligó a reducir la velocidad. «Vamos, Tormenta. Aún no podemos parar», se dijo a sí misma mientras observaba la vista que se extendía ante ella. «Solo tenemos que llegar más lejos». De repente, Sofía escuchó un relincho distante, uno que reconoció inmediatamente. El sonido provenía del campo cercano, y su corazón dio un vuelco al darse cuenta de que era el sonido de los caballos de don Héctor. «Nos han encontrado», pensó, con los ojos llenos de miedo. «Tenemos que alejarnos más rápido». La persecución estaba cerca. Sofía pudo escuchar las voces de los hombres llamando a Tormenta, llamándola a ella, pero la niña no se detuvo. Tormenta aceleró su paso, guiando a Sofía a través del terreno accidentado, hasta que finalmente llegaron a un desfiladero rocoso, donde el camino se hizo más estrecho y difícil de transitar. Los hombres de don Héctor comenzaron a acercarse más y más. El miedo se apoderó de Sofía una vez más. ¿Lograrían atraparla? Tormenta parecía sentir la tensión en el aire, y a medida que avanzaban hacia el desfiladero, un fuerte ruido de pasos y voces retumbó a lo lejos, anunciando que la persecución estaba llegando a su punto culminante. «No podemos perderlos», Sofía susurró. Y Tormenta, con su intuición acostumbrada a la batalla, se mantuvo firme. «Vamos, Tormenta, un último esfuerzo». Capítulo 7. El refugio en las montañas y el regreso de don Héctor, Sofía y Tormenta continuaron su huida a través del oscuro bosque, adentrándose más en las montañas. La lluvia que había comenzado en la noche no parecía cesar, y la niña, con su corazón acelerado, sentía la fatiga en sus piernas y la tensión en su cuerpo. La huida no había sido fácil, pero la presencia de Tormenta siempre la mantenía firme, sin importar lo que viniera. «Solo un poco más», pensó Sofía, mirando al caballo blanco que avanzaba sin detenerse, sus cascos resonando contra el suelo empapado. Tras horas de andar, el paisaje comenzó a cambiar, y Sofía vio algo que parecía un pequeño refugio en las alturas. Una cueva oculta entre las rocas, donde los árboles se abrían como un manto protector. La cueva era perfecta, el lugar ideal para pasar la noche y escapar momentáneamente del alcance de don Héctor y sus hombres. «¿Estamos lejos? ¿Por ahora?», susurró Sofía mientras Tormenta entraba en la cueva. El aire húmedo que envolvía el interior del refugio las envolvía a ambas. Sofía se deshizo de la mochila, cansada pero aliviada. «Aquí estaremos a salvo, Tormenta. Por fin, un poco de paz». Tormenta relinchó suavemente, como si entendiera las palabras de Sofía. La niña se recostó contra las rocas, cerrando los ojos por un momento, buscando algo de consuelo en el sonido de la lluvia que golpeaba la entrada de la cueva. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía se permitió descansar, pero su mente seguía alerta. Sabía que don Héctor no se rendiría tan fácilmente. Había pasado tanto tiempo buscando su libertad que no podía permitir que todo se viniera abajo ahora. Capítulo 7. El refugio en las montañas y el regreso de don Héctor, Sofía y Tormenta continuaron su huida a través del oscuro bosque, adentrándose más en las montañas. La lluvia que había comenzado en la noche no parecía cesar, y la niña, con su corazón acelerado, sentía la fatiga en sus piernas y la tensión en su cuerpo. La huida no había sido fácil, pero la presencia de Tormenta siempre la mantenía firme, sin importar lo que viniera. «Solo un poco más», pensó Sofía, mirando al caballo blanco que avanzaba sin detenerse, sus cascos resonando contra el suelo empapado. Tras horas de andar, el paisaje comenzó a cambiar, y Sofía vio algo que parecía un pequeño refugio en las alturas.
una cueva oculta entre las rocas, donde los árboles se abrían como un manto protector. La cueva era perfecta, el lugar ideal para pasar la noche y escapar momentáneamente del alcance de don Héctor y sus hombres. «Estamos lejos. Por ahora», susurró Sofía, mientras Tormenta entraba en la cueva. El aire húmedo que envolvía el interior del refugio las envolvía a ambas. Sofía se deshizo de la mochila, cansada, pero aliviada. «Aquí estaremos a salvo, Tormenta. Por fin un poco de paz». Tormenta relinchó suavemente, como si entendiera las palabras de Sofía. La niña se recostó contra las rocas, cerrando los ojos por un momento, buscando algo de consuelo en el sonido de la lluvia que golpeaba la entrada de la cueva. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía se permitió descansar, pero su mente seguía alerta. Sabía que don Héctor no se rendiría tan fácilmente. Había pasado tanto tiempo buscando su libertad que no podía permitir que todo se viniera abajo ahora. El tiempo transcurrió lentamente dentro de la cueva. Aunque Sofía había logrado escapar por el momento, no podía evitar sentirse ansiosa. Sabía que don Héctor tenía recursos, y aunque él había tomado la decisión de alejarla de su vida, ahora no dejaría que se fuera tan fácilmente. Él no la dejaría escapar sin consecuencias. Al día siguiente, mientras el sol comenzaba a asomarse tímidamente, Sofía escuchó algo a lo lejos. El sonido de caballos galopando. «¡Nos están buscando!», pensó, con el corazón acelerado. Tormenta levantó la cabeza, escuchando también los ruidos que se acercaban. Sofía, en pánico, miró rápidamente a su alrededor. «¿Qué hacer?». En ese momento, todo lo que había planeado parecía desmoronarse. Sin pensarlo, Sofía y Tormenta comenzaron a moverse rápidamente fuera de la cueva, sabiendo que la persecución estaba cerca. No había tiempo para prepararse, ni para ocultarse más. Don Héctor había llegado con su gente. La búsqueda había llegado a las montañas. Sofía sabía que tenía que actuar rápido. Mientras cabalgaban por el sendero estrecho, el sonido de los hombres y caballos se acercaba cada vez más. «Debemos alejarnos lo más posible», Sofía se decía, sintiendo la presión del tiempo y el miedo creciendo dentro de ella. «No puedo ser atrapada ahora». El terreno se volvía más difícil, y los árboles se hacían más densos, lo que dificultaba la visión. Sofía apretó las riendas, intentando mantener a Tormenta bajo control mientras él avanzaba con determinación. A pesar del miedo, el caballo parecía ser más fuerte que nunca, avanzando con paso firme, guiado por la urgencia de la huida. El bosque se volvía más oscuro, pero también más protector. «Esto no puede durar mucho», pensó Sofía mientras su mente giraba en busca de una salida. La persecución se intensificó. Don Héctor no se detendría, y su presencia ahora parecía más cercana que nunca. Sofía podía escuchar las voces de los hombres de don Héctor gritando a lo lejos. «Sofía, vuelve. No tienes a dónde ir», gritaban. «No podemos dejar que te vayas». Sofía sentía la presión aumentar y el pánico comenzaba a tomar control. ¿Qué pasaría si la alcanzaban? El futuro que había visualizado parecía desvanecerse. Pero aún así, no podía rendirse. Tormenta, sintiendo la urgencia, aumentó la velocidad, llevando a Sofía a través de la espesa maleza. «¡Vamos, Tormenta, tenemos que seguir!», Sofía gritó, animando al caballo a avanzar aún más rápido. La persecución llegó a su clímax, cuando Sofía y Tormenta llegaron a un acantilado, un precipicio rocoso que se extendía ante ellos. El camino no podía continuar allí. Sofía se detuvo, mirando el abismo. «¿Y ahora qué?», pensó, mientras escuchaba los caballos de don Héctor cada vez más cerca. ¿Podrían escapar?
Pero justo cuando parecía que todo estaba perdido, Tormenta se acercó al borde del acantilado y con un relincho lleno de fuerza, saltó con un impulso increíble. Sofía, sorprendida, se aferró con todas sus fuerzas a su caballo mientras éste saltaba sobre las rocas y el vacío. Lo había hecho. Tormenta había encontrado una ruta de escape que Sofía no había visto. Capítulo 8. Un nuevo comienzo. A medida que Sofía y Tormenta descendían por el otro lado del acantilado, el terreno se volvía más suave y menos peligroso. El sol comenzaba a asomar por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados. Sofía, agotada, pero aliviada, miró a su alrededor. El paisaje parecía ser una promesa de un futuro nuevo, una tierra desconocida, pero llena de posibilidades. A lo lejos, las montañas se elevaban majestuosas, y las sombras de la persecución de don Héctor quedaban atrás. «Lo logramos, Tormenta», dijo Sofía con voz temblorosa, pero llena de gratitud. Habían dejado atrás la finca, el orfanato, y todo lo que representaba su antigua vida. Ahora, frente a ella, se abría un nuevo horizonte. Un horizonte donde, por fin, podría ser libre. Tormenta, como siempre, caminaba a su lado, tranquilo y confiado, como si supiera que no había nada que temer en este nuevo capítulo. Sofía se montó nuevamente en su espalda, con un sentimiento de libertad y esperanza que nunca antes había experimentado. «No importa lo que venga, lo enfrentaremos juntos», pensó mientras miraba hacia el futuro, sabiendo que el miedo ya no la controlaba. Llamado a la acción. Y así, con Tormenta a su lado, Sofía comenzó una nueva vida llena de amor, confianza y esperanza. Tú también puedes encontrar tu propio refugio, tu propio lugar de paz y libertad. A veces, la vida nos pone en situaciones difíciles, pero nunca debes rendirte. Hay un camino hacia la felicidad, hacia un futuro mejor. Solo tienes que dar el primer paso. Si te has inspirado con la historia de Sofía y Tormenta, no olvides darle un like y compartir este mensaje con aquellos que también necesitan encontrar su camino hacia la libertad y la esperanza. Nunca subestimes el poder de la valentía y la lealtad. Recuerda que, siempre que sigas adelante con determinación, podrás encontrar tu verdadero lugar en el mundo.